un día como hoy, en el cual el Señor resucitó, sucedieron muchas cosas, muchas cosas que no nos va a dar tiempo a hablarlas todas, pero le voy a mencionar algunas cosas brevemente. La Escritura dice que en aquel día, desde muy temprano en la mañana, no había ni siquiera salido el sol, y ya las mujeres que habían ido con Jesús a Jerusalén desde Galilea, es decir, ahí iba María Magdalena, iba María, la mamá de Jacobo, no María, la mamá de Jesús, Salomé, la mamá de Juan y Jacobo, Juan, una señora que se llamaba Juan, esa sí no sé de dónde salió, pero iban, y habían otras mujeres, dice. Quiere decir que las primeras que fueron a buscar al Señor fueron las mujeres. ¿Y sabe dónde estaban los hombres? Escondidos, amado. Ay, Dios mío, digo yo, con razón el Señor les decía tantas cosas. Entonces las mujeres ya habían preparado, dice la Escritura, que desde que tomaron el cuerpo de Jesús, ellas fueron a buscar los ungüentos o lo que iban a utilizar para el cuerpo de Jesús. Y pasó el descanso que ellos tuvieron y el primer día de la semana. Primer día de la semana en la Biblia es domingo. Porque la semana termina con el descanso. Recuérdese que en la Escritura, el descanso, que le llaman Shabbat, y le voy a quitar de otra vez, una vez también el Shabbat. Shabbat quiere decir descanso. Cada vez que la gente descansa es un Shabbat, no es un sinónimo de sábado, ¿ya? Entonces, conforme a la Escritura, habían distintos días de descanso, y ahí es donde se empieza a formar el enredo en cuando Jesús realmente estuvo en la tumba, cuando fue crucificado, porque durante la misma semana pueden haber distintos descansos, pero todos se llaman descanso. Entonces, si hubo martes un día libre, le llamaban descanso, pero como se escribe Shabbat, todos piensan que es el sábado. Y si fue miércoles, Shabbat es el sábado, pero es que es la misma palabra. Es como que yo le diga, día libre. Y si estamos en febrero o marzo, esos días libres que se llaman carnavales, ¿sí? ¿Se recuerda? Hay días libres esos días, ¿cierto? ¿Qué día es normalmente? Un martes, ¿qué otro día? Normalmente un sábado lo tiran para el lunes o no sé cómo es que se hace la cosa. Pero en medio hay otros días de descanso. Hay un domingo y hay un sábado. Entonces ese Shabbat se vuelve un Shabbat grande o un descanso grande. Lo mismo que sucedió ahorita durante la Semana Santa, ¿cierto? Hay días de descanso. Entonces la Biblia dice, y pasó el descanso. Y entonces la gente piensa nada más que fue sábado, pero a veces había otros días que estaban incluidos o que eran otros días. Y todos estos detalles hicieron que se cayera en esta inexactitud de los días. Entonces, cuando usted mire en la Biblia que dice era día de descanso, era Shabbat, no quiere decir que sea sábado forzosamente. Entonces, el primer día de la semana era después del descanso obligatorio, porque ese era el séptimo día. En la Escritura, el primer día es el domingo para nosotros. Ese era para ellos, digámoslo así, nuestro lunes, ¿sí? Pero ellos terminaban en sábado, que era Shabbat, es un juego de palabras, se dice Shabbat es lo mismo que descanso y identifica el mismo día, por eso el relajo. Pero usted sepa que el primer día de la semana para nosotros es un día domingo como hoy. Amén. ¿Ya lo enredé? Amén, está bien. Gracias por la ciencia. Entonces el primer día de la semana venían de un descanso, ese descanso fue un descanso largo, porque era una semana en la que ellos celebraban también Pascua. Entonces no solo descansaron el sábado, sino que algunos dicen que viernes, otros dicen que jueves, viernes y así. Eso no nos vamos a meter a ese lío, que quede ahí para los historiadores. Pero lo que le quiero decir es que tenemos que comprender que la gente, cuando descansaba, sí no salía a ningún lado. ¿Sí? No se iban ni al interior y a visitar a la familia, ni al mall o al mercado a hacer todo lo que no podían, sino no salían. Y entonces estas mujeres desde antes se prepararon, desde el día en que Jesús falleció, ya fuera, unos dicen que miércoles, otros jueves, algunos dicen que hasta martes, pero no importa, la cosa es que Él resucitó, más que cuando falleció. Entonces, ellas tenían todo esto, se prepararon las mujeres, digan las mujeres, estamos preparadas. Estamos preparadas.
porque es verdad, las mujeres se preparan mejor que los hombres, en la mayoría de los casos estoy hablando, ¿verdad? Porque todo hay excepciones, buenas y malas. Pero en general y según la Escritura, las mujeres se prepararon mejor que los hombres. Y los hombres todavía estaban con miedo, dice. Todavía estaban temerosos de los judíos. Por supuesto, sí los iban a agarrar a ellos y no a las mujeres, porque ellos eran los que andaban con el Señor. O sea, había algún pequeño fundamento, pero no estaban exentos de la culpa. Y ellas fueron a buscarle. Y aquí hay distintas formas que no vamos a entrar al relato, pero le fueron a buscar. En algunos de los relatos dice que vieron 2 ángeles, en uno dice que vieron solo uno, en otro se le aparece el Señor, en el otro no dice que se aparece el Señor. Lo que le quiero decir es que todo esto sucede así porque no fue una persona la que lo relató. Así como que si hoy nos preguntaran a nosotros y lo entrevistaran dentro de 10 años a usted acerca de esta prédica y lo que el pastor habló acerca del Mundial de 1986, algunos van a decir la patada que le dieron a Maradona, otros le van a decir la mano que metió y otro va a decir el gol más hermoso del mundo. Todos están bien, aunque ninguno dijo lo mismo. Todos estuvieron ahí, pero cada uno tuvo una percepción diferente. Por eso es que usted va a ver estas inconsistencias de la Biblia. Y como hay inconsistencia, Jesús no resucitó. ¿Qué tiene que ver el relato con el Señor? ¿Sí? ¿Se imagina usted que le digan, David vino hoy vestido de negro? Pero alguien como cuando se fijó que David estaba ahí, la luz estaba todavía baja, va a decir, vino de azul. Y otro va a decir, no, estaba cerca de la luz morada, vino de morado. Todos están en lo correcto porque fue lo que vieron, ¿cierto? Pero no es importante la ropa de David, sino que David estuvo aquí. No sé si me va a entender. Entonces usted no se permita caer en esas polémicas que arman en redes. Y la inconsistencia de la resurrección. Y como unos dijeron que Jesús estaba allí y que habían 2 ángeles, en uno dice que hubo un terremoto. En uno dice que eran un varón vestido de blanco. En otro dice que era un hombre vestido de blanco con cara como de un rayo. En otro dice que eran 2 hombres que se supone o se sabe que son ángeles. Entonces, ¿cuál de todos estaba lo correcto? Pues todos, mi amado. Todos. Y si alguno hubiera estado errado, no quita el hecho que Jesús resucitó. Entonces no caiga usted en la trampa. En la mente a algunos les gusta eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo? Porque este punto de la resurrección es uno de los más polémicos. ¿Por qué polémicos? Porque es fácil no creer en él. Y el que no cree en él le anda buscando, como dice el dicho, 6 pies al gato. Pero aquí dice que María Magdalena llegó primero. Y en el otro dice que todas llegaron al mismo tiempo. Mi amado, ¿y cómo sabe usted? ¿Cómo puede saber si en una iban 3 más las otras, en otra iban 2, en otra ya solo habla de una? No dice quién llegó primero. Nosotros estamos entendiendo eso. Entonces, cuando llegaron las 3, ¿quién fue la primera que entró? De repente sí fue María Magdalena. Pero la Escritura dice, tengo que decirle que ella no entró. Ella se quedó afuerita. Lo que sí también hay que decirles que ese día hubo una carrera. Pedro contra Juan. Cuando se enteraron las mujeres, recibieron la información de parte de Jesús, de parte de los ángeles que estaban ahí, se fueron a buscar a los demás, dice. Y cuando le dijeron a Pedro y a Juan, los dos escucharon y salieron corriendo. Pero en el Evangelio de Juan dice que él, el discípulo que Jesús amaba, llegó primero. Entonces yo me imagino a Pedro ahí, ¿verdad? Que ya le daba el sopón. Espérate, güey, espérate. Espérate, aguantame. No seas egoísta, le dice. Y Juan llegó primero, pero Juan no entró. El que primero entró fue Pedro. Después entró Juan. Entonces, ¿por qué le cuento todo esto? Porque quiero que juntos podamos ver lo trascendente de esta historia. Le estoy dando todos estos detalles que a veces uno se pierde en el detalle. Y uno dice, ay, pero ¿por qué? ¿Y qué fue? Lo importante es que Jesús sí resucitó. En lo que todos concuerdan es que Jesús sí resucitó. La piedra se movió, hasta los guardias estaban de acuerdo en eso. Algo extraordinario sucedió, algunos vieron un ángel, terremoto, pero Jesús resucitó. Y cuando llegan Pedro y Juan, no encontraron a nadie.
Entonces usted tiene que ponerse en el lugar de Pedro y Juan también, que eran, por decirlo así, de los que más liderazgo tenían dentro de los 11, porque ya eran 12 menos 1, ¿verdad? Eran los 11 y el ex Judas, o Judas ex 11, ex 12, y los demás discípulos, porque habían más discípulos, no solo estaban los 12. Estos eran los más cercanos. Y entonces ellos van donde estaban los demás, que estaban todos escondiditos por causa de los judíos, y les fueron a contar lo que habían pasado. Entonces algunos creían y otros no creían. Y ahora ya entramos en el tema. ¿Cuál es la polémica? ¿Se imagina usted que hubiera usted compartido aquel tiempo con ellos y vio a Jesús morir? Porque aunque algunos sí lo vieron, otros se enteraron que Jesús murió. Supieron, porque toda la ciudad sabía que había habido una crucifixión y habían muerto 2 ladrones y habían matado a Jesús, que por supuesto era el famoso. Todos sabían que habían muerto. Había una tumba, lo llevaron a aquella tumba, lo fueron a buscar en aquella tumba y el cuerpo ya no estaba. Eso es lo que sucedió. Luego vienen las mujeres con los relatos de ángeles y de que vieron a Jesús y que Jesús les habló en el camino. ¿Qué hubiera hecho usted? De verdad, ¿quién fue? Juana. Ay, no, esa Juana es bien habladora, no le creo. ¿Quién más iba? Iba María Magdalena. No, esa siempre sensacionaliza. Siempre anda hablando cosas de más. No. Y ellos empezaron a tener este conflicto porque ellos no habían visto. Y como no vieron, les costaba creer. Si usted hubiera estado en el lugar de ellos, ¿será que usted hubiera creído? Contéstese a usted mismo, no tiene que hacerlo conmigo. ¿Será que usted hubiera creído? La verdad es que si yo le soy honesto, si me pongo del lado humano que tengo, digo, no hombre, sí de una vez. Saber por dónde pasaron y qué estaban fumando por ahí, aspiraron lo que no debían. Estas están pero en otro nivel. Yo hubiera salido corriendo quizá con Pedro y con Juan a ver qué pasó, pero cuando ellos llegaron no encontraron nada más que las sábanas con que habían envuelto a Jesús dobladas al pie de la tumba. Tan ordenadito el Señor, ¿verdad? No dejó hecho un relajo ahí, ya no necesito la sábana y la dejó botada. Hasta le dobló la sábana para evitar el trabajo los que iban a recoger ahí. Entonces, para no hacer larga la historia, estos hombres siguieron escondidos. Y dice la Escritura que en ese mismo momento, estamos hablando del día 1, ¿se acuerda a qué horas empezamos? Antes que saliera el sol, quizás a las 4 o 5 de la mañana. Por ahí aquellas mujeres ya estaban en la tumba, ya iban camino hacia la tumba. Y estando en aquel lugar, dice que Jesús se le apareció a María Magdalena y después se desapareció. Pero todos decían el mismo mensaje, tanto los 2 ángeles como el muchacho, como el ángel, como Jesús. Díganle a Pedro y a Juan, a los discípulos, díganle a todos los discípulos que vayan a Galilea, porque yo voy primero que ellos. Y entonces ese era el mensaje. Y ahora se recuerda que estaban todos escondidos. Les llega el mensaje, vayan a Galilea, pero es que los andaban buscando. Había un retén en la esquina, otro a 2 calles abajo. ¿Cómo iban a hacer para irse para Galilea? No crea que en aquellos tiempos era como ahora, que hay muchas calles, no, era un camino y salían al camino principal y eso era todo lo que había. Entonces ellos tenían que tomar esta decisión de qué hacer, si creer lo que les habían dicho y tomar esta acción para irse a Galilea. Gracias a Dios ellos lo hicieron. Pero dice que habían 2 muchachos o 2 discípulos que salían de Jerusalén y que iban a otro lugar que se llamaba Emaús. Y en el camino dice que iban hablando acerca de las cosas que habían sucedido, de Jesús, de todo lo que había pasado los últimos días. Y se les pegó otra persona y les dijo, ¿de qué hablan? De Jesús Nazareno. ¿Y ese quién es? Le dijo, pues ese es un varón profeta que hizo grandes señales, Dios estaba con él, pero resulta que lo entregaron a los romanos, lo entregaron a las autoridades de la sinagoga y lo mataron. Y hoy es el 3er día y nosotros pensábamos que él era el que iba a redimir a Israel, pero ya hoy lleva 3 días de muerto. Pero sucede algo, que unas mujeres están diciendo que resucitó. Y entonces les habla aquel hombre y les dice, cómo son de tontos. No dijo eso. Cómo son de insensatos, les dijo.
y tardos para creer. ¿No está escrito que era necesario que el Mesías sufriera y fuera entregado a los gentiles y que resucitara después de esto? Y dice que en el camino, que era más o menos de unos 10 kilómetros entre Jerusalén y el otro lugar, les fue hablando, es decir, como 2 horas de camino, a pie por supuesto, ¿verdad? Les fue hablando desde Moisés, los profetas, hasta los salmos, en todos los lugares que hablaba de las cosas que habían sucedido. Con la escritura Jesús les fue diciendo todo lo que había sucedido y el por qué estaba sucediendo. Y entonces llegaron a aquella aldea, y cuando llegaron a la aldea dice la escritura que aquel hombre, que era Jesús, pero ellos no sabían porque tenían sus ojos velados, dice como que tuvieran una venda, le dijeron, Jesús hizo como que iba a seguir caminando a otro lugar y le dijo, no, ya es tarde, vente con nosotros, quédate con nosotros. Y fue, y Jesús acepta, y se sientan a la mesa y se ponen a comer. Dice que en aquel momento él tomó el pan, lo partió, lo bendijo y se los dio. Diga conmigo, bendecir, partir y dar. Cuando él hizo esto, entendieron que era él. Y en el momento en que ellos entienden que era Jesús, sus ojos se abren y miran que era el Señor. Y en ese mismo momento dice la escritura que cuando lo vieron, se desapareció. Mi amado, fue un día como hoy. ¿Se imagina que Jesús se le siente a la mesa? Usted va a un restaurante a celebrar el día de hoy y se le siente un extraño a la mesa. Y de repente se le abren los ojos y era el Señor. Y más tardó usted en comprender que era el Señor en lo que Él se desaparece. Entonces dice la escritura que estos hombres entendieron y dijeron, con razón, ¿acaso no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando Él nos hablaba acerca de las escrituras? Ellos sabían en su interior que algo estaba pasando. Así como cuando usted viene a la iglesia, va a un grupo, nunca le ha pasado que algo empieza en su corazón que le dice, uy, esto es de Dios. Ese es Dios, es el Señor hablándole. Pero a veces nuestros ojos están, porque estamos más ocupados en las noticias, en la vida diaria, y no vemos las cosas que del Señor son. Estos hombres caminaron 10 kilómetros con el Señor y no se dieron cuenta. Pero cuando se percataron de cómo Él partió, cómo Él bendijo, y cómo Él bendijo, repartió y dio, entonces lo identificaron plenamente. Se lo digo de otra manera, usted tiene que tener sus ojitos abiertos porque en medio de las cosas que suceden todos los días, el Señor está obrando a su favor. Usted tiene que agarrarle el estilo al Señor. Usted tiene que ver cómo el Señor se mueve, cómo el Señor lo hace. Por eso le estoy repitiendo yo. Él bendijo, partió y dio. Mire qué bendición. Número 1, usted le bendice aquello que Dios le ha dado. Bendice a Dios y bendice las cosas. Prepara por aparte todo lo que usted va a ir partiendo. Y finalmente usted da. Y da de aquello que Dios le dio. Esto es una ilustración, una figura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendición viniendo al hombre para hombres que están dispuestos a partir o compartir y están en la disposición de dar. Cuando vieron esto, ese es el Señor. Esta fórmula es la que Él hace. Es como cuando si usted pudiera regresar, yo no sé si su mamá está viva o no, o si cocinaba bien o mal, no le quiero decir si bien o mal, pero si usted le sabe que hay distintos sabores que la identifican. Hay comidas que si usted las probara hoy, dice, esto lo hizo mi mamá. Esto lo hizo mi abuelita. Esto lo hizo fulanito. Porque a nadie le queda igual. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Espero que sea porque cocinaba bien, ¿verdad? Nadie quema el agua como mi mamá. No es cierto. Entonces usted tiene que aprenderle la fórmula al Señor. No sea que esté caminando 10 kilómetros de su vida y ni se percate que Él iba con usted. Ay, qué bonito el Señor iba conmigo. Pero qué bonito si hubiéramos sabido que íbamos a compartirlo y disfrutamos 10 kilómetros con el Señor, ¿cierto?
Qué bonito ver atrás, ay, el Señor cómo me amaba, aunque yo estaba ciega, Él me acompañó. Pero ¿por qué no abriste los ojos? Te hubiera acompañado más bonito. Mi amado, usted tiene que ser un creyente de los pilas. No un creyente de, ay, el pasado romántico con Cristo Jesús, mi Señor. Una vez lo vi, hace 25 años. Ay, Dios mío. Él camina contigo. Amén. Todos los días. Amén. En todo lugar. Amén. Esto se lo voy a poner más difícil. Él te habla todo el tiempo. Amén. No, yo sé que usted está de acuerdo, pero realmente lo cree todo el día. ¿Usted cree que realmente Jesús mañana, usted a las 12, cuando ya está bien bravo porque no le han servido su comida, porque no llega el de apetito ya, porque ya su jefe quiere que usted trabaje 2 horas más, ¿se acuerda usted que el Señor está con usted y que le está hablando? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque estos hombres iban hablando entre ellos. Vaya, iban chismeando. No, no es cierto, no iban chismeando. Iban comentando la situación. Y en cuanto supieron que Jesús estaba con ellos, ¿sabe qué hicieron? Salieron de vuelta a Jerusalén. Ya era de noche, ya le dije que estaban como a 10 kilómetros y estos hombres solo vieron al Señor, supieron lo que había pasado y les tenemos que contar a los demás y salieron corriendo a aquel lugar. Se fueron de vuelta de donde venían, se regresaron. Es como que usted viniera en carro, como que usted viniera de, ¿qué le digo yo? ¿De dónde? ¿De dónde diga? Del valle, a 2 horas de aquí. Está llegando, se percata que el Señor le habló y se regresa porque tiene que darle la palabra a los hermanos. No, si fuera hoy en día, hay los hermanos que se aguanten, si tienen suerte que se los chateo. Si no, el otro domingo les cuento qué pasó el domingo pasado. Estos hombres salieron de vuelta y dice la Escritura que fueron a buscar y ni les citaba una cita, ¿verdad? Ni le he dicho una cita, pero ahorita vamos a ver. Regresaron y fueron al lugar donde estaban escondidos a puerta cerrada los valientes discípulos del Señor Jesús. Ahí estaban todos y dieron donde estaban ellos, dice, y fueron a hablar. Hablaron con ellos los demás discípulos y a todos se maravillaban, pero a la vez les costaba creer que Jesús estuviera vivo. Y es que voy de vuelta, póngase usted en el lugar de ellos. ¿Será que usted hubiera creído? Desde hoy, desde aquí, desde este tiempo, desde la revelación que ya tenemos, es fácil creerlo, ¿verdad? Pero estando en aquel momento que no ha sucedido, ¿será que es fácil creer? Y a veces uno puede comprender el reclamo del Señor y les dice, insensatos, tardos para creer. Mire qué reclamo tan fuerte, porque esos habían sido sus discípulos. Esos eran los que gritaban amén, gloria a Dios, aleluya, cada vez que sanaba un enfermo. Eran los que cantaban más fuerte en las alabanzas y en las adoraciones. Pero a la hora de picar la piedra, ya no fueron tan así. Entonces, no voy a entrar mucho en esto, pero hay algo extraordinario en este punto, porque hasta este momento estos hombres seguían al Señor por determinación. Aún no había venido el Espíritu Santo. Entonces ellos no tenían quien les ayudara. Ellos con sus propias fuerzas hacían lo que podían. No es excusa, pero es para poderlo nosotros entender de mejor manera y poderlo trasladar a nuestros días. Pero vamos al verso 36. ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Cuántos ya no van a llorar el viernes a las 3 de la tarde? Dígame, hombre, no importa, yo también lloré. No hay pena con eso, no hay culpabilidad. Pastor, entonces, ¿qué voy a hacer? Nada, mi hermano. ¿Qué día voy a llorar? No llore ninguno, celebre todos. Y si a usted le gusta llorar, llore la alegría. Porque le aseguro que el Señor no se acuerda ni de un latigazo. Aunque tiene las marcas, las heridas en sus manos y en su costado todavía, Él no se acuerda de eso. Ay, se mira sus manos y mira sanidad. Él no está viendo, ay, me traspasaron. Sí, pero es que por medio de esto es que yo puedo sanar a toda persona que cree en mí.
verso 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, este es el momento cuando ya habían llegado los muchachos, ¿se recuerda? Ya les habían contado lo que había pasado, que era Jesús. Unos creían, otros no creían, estaban en pleno debate, como que era la asamblea para ver si daban su voto o no daban su voto, que Jesús había resucitado. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. ¿Se recuerda cómo estaban ellos? Escondidos a puerta cerrada, ¿cierto? Y de repente Jesús aparece en medio de ellos. ¿Se imagina ese momento? Esto será, no, pero es que no puede haber, no, pero sí resucitó, nosotros lo vimos, no, pero es que no. Y de repente aparece Jesús. Ahora la pregunta es, ¿por dónde entró el Señor? ¿Será que apareció de la nada? ¿Será que traspasó una pared? ¿El techo? ¿Una puerta? Ahí se lo dejo para que usted se rompa la cabeza pensando cómo. No dice porque no es relevante, pero yo le quiero poner un poquito de interés a que usted pueda conmigo pensar este tipo de cosas que son muy buenas, porque ya le voy a explicar yo por qué. Porque esto nos dice a nosotros que Jesús no está limitado a esta dimensión. Jesús, aunque sí tiene un cuerpo, y usted lo va a ver ahorita, porque este era el siguiente punto, se apareció de la nada. Si algo se le aparece a usted de la nada, y usted no está aquí en la iglesia, y no dice, soy el ángel Gabriel, ¿qué piensa usted que es? Un fantasma, y se empieza a reprender, y se acuerda de los padres nuestros y de los otros aquellos, y medio de la noche, usted empieza a escuchar ruidos en su casa. Pasos. Plum, plum, plum. Le tocan la puerta. Y usted medio, sale así medio todavía dormido, dormida, ¿verdad? Con el pelo alborotado. Tanto que si es un fantasma usted lo asusta. No. Y medio abre la puerta, mira una silueta, y cuando medio mira la silueta, ¡fum!, se va. ¿Qué pensaría usted? Empieza a tronar el celular de la pastora. Pastora, reprende. Mientras ellos aún hablaban, Jesús se aparece delante de ellos, en medio de ellos, y les dijo, paz a vosotros. ¿Por qué les dijo paz a vosotros? Porque estaban más preocupados, ansiosos y afanados. Digo, tranquilo pueblo, les dijo, tranquilos, venga paz con ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, así como cualquiera de nosotros hubiera estado, pensaban que veían un espíritu. Algunos podrían haber pensado que era un fantasma, pero un espíritu. ¿Y sabe qué pasó? Siga leyendo conmigo. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Miren las preguntas del Señor tan lindas, ¿verdad? ¿Por qué están preocupados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Toquen, palpen y miren, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahora mire pues, nosotros pensamos que cuando Jesús aparece, por eso le dije yo, ¿cómo entró Jesús? Y si uno piensa en un espíritu, en un fantasma, uno dice, pueden traspasar la materia, pasaron la pared, se fue por el techo, un espíritu, ¿sí? Pero Jesús tiene carne y tiene huesos, tiene un cuerpo, pues no como el nuestro, pero sí tangible, porque el de él está glorificado. Entonces, ¿de qué sirve saber todo esto? ¡Ay, tan bonita la historia! No, es que no es historia, es que ese tipo de cuerpo es el que Dios nos va a dar cuando Él venga por nosotros. Quiere decir que ese cuerpo no está sujeto a las leyes que este cuerpo tiene actualmente. ¿Se imagina usted que Jesús podía estar aquí y de repente Él podía estar allá en su casa?
al mismo tiempo. Quitemos el mismo tiempo. Él podía trasladarse de aquí para allá en ningún tiempo. ¿Se imagina usted? Sería bonito con esos tranques. Se levanta usted a las 7:30, se baña rapidito y a las 8 ya está sentado en su escritorio trabajando. Sería bueno. Y entonces el Señor comprendió, decir, esto es un fantasma, esto es un espíritu. Y entonces Él les dijo, no se equivoquen, ¿por qué están pensando esto? Miren mis manos, miren las heridas, miren el costado, toquen, metan su mano. Y entonces yo me imagino que más de algún atrevido dijo, vamos a tocar, ¿verdad? Y efectivamente el Señor tenía carne y tenía hueso. Pero se murió hace 3 días. Bajó a las partes más profundas de la tierra. Estuvo en el Hades. ¿Cómo le hizo? Y ahora regresó con su cuerpo. ¿No le parece extraordinario? Sí, porque a veces uno piensa que Jesús es como el fantasmita, ¿verdad? Y allá anda volando sobre el piso y por eso, y uno piensa que es un espíritu, pero Él no es solamente un espíritu. Él tiene un cuerpo. Y no solamente les dijo, toquen, sino miren lo que... Y les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, tienen aquí algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Por si usted pensaba que era un fantasma, todavía se sentó a la cena. O sea, yo sé que esto uno le empieza a hacer, pero es que Dios, y uno piensa que Dios es así tipo fantasma, ¿verdad? Tipo espíritu. Y es verdad, Dios es un espíritu, pero yo le tengo que decir que hay espíritu con cuerpo. Uno piensa que los espíritus todos son, ¿usted se acuerda de Gasparín? ¿Sabe quién es Gasparín? No, la película es como del 2000 y alguito, creo que. Y aquel Gasparín, ¿se recuerda usted que era el fantasmita amigable de las cosas que le ministraban a uno de niño? Pero él era transparente, no se le podía tocar, ¿se recuerda? Bueno, no se recuerda de que en la cómica salía así. Sí, gracias. No era tangible. Y uno piensa que Dios es así, Jesús actualmente es así, y está allá en el cielo donde están todos los intangibles. Pero Jesús tiene un cuerpo. Cuando Él iba caminando con los hombres, ellos no sabían que era Él. ¿Por qué no sabían que era Él? Porque era una persona diferente. Cuando María Magdalena está en la tumba y mira que el Señor no está, ella se percata que había alguien más. Y cuando volvió a ver, no reconoció a Jesús y pensó que era el encargado del huerto, el hortelano. Y le dice, si tú te has llevado, y él le habla, ¿qué haces aquí? ¿Qué buscas? A mi Señor, porque se lo han llevado. Si tú te lo has llevado, dime dónde estaba, le dice. Y entonces Jesús se le muestra como Jesús. Y ella le reconoce y le dice, Rabón. Lo reconoció. O sea que Jesús podría presentarse en formas distintas a las que usted cree que Él es. Yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia, no me mire así. El pastor pasó por donde pasaron las señoras que fueron a buscar a Jesús, aspirando lo que no debían, ¿no? Así dice la Biblia, mi amado. ¿Será que el Señor podría hacerlo hoy en día? ¿Será? ¿Y qué tal si te dijera yo que tal vez ya lo hizo y tú no te diste cuenta? O sea que en el mundo, le estoy hablando de esto porque en el mundo donde Jesús, o en el ámbito donde Jesús se maneja, el ámbito espiritual y terrenal, Él no está sujeto a lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos que limitarnos a esta materia, pero Él no está sujeto a eso.
ni sus ángeles, ni el Espíritu de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces no es tan fácil creer. Se imagina, aquellos hombres no miraban a Jesús, ellos miraban a otro hombre. Todavía le dicen, cuando él les pregunta, ¿de qué hablan? De Jesús. ¿Y ese quién es? ¿Acaso eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe todas las cosas que han pasado los últimos días? Regañándolo, mi amado. ¿Y usted dónde estaba? Sí, mire, todos están hablando de esto, ni modo. ¿Dónde se había metido que no sabe de Jesús? María Magdalena, ¿dónde pusiste a mi Señor? Y era su Señor. El reino de Dios está más cerca de ti de lo que tú crees. No, se lo estoy diciendo a su espíritu porque su mente yo sé que lo entiende, pero necesito que su corazón lo crea. Que usted diga, es verdad, el Señor está aquí conmigo. ¿Dónde estás, Señor? ¿Alguna vez le ha preguntado al Señor, ¿dónde estás? No de reclamo, sino ¿dónde en este lugar yo sé que tú estás? ¿Dónde estás? Así te puedo ver de frente. Cuando usted empieza a decir cosas como, no para que lo diga, sino cosas como esta, es porque usted ya está comprendiendo que ese mundo, ese ámbito, que el reino de Dios es cercano. Y Jesús puede interactuar, o el reino de Dios puede interactuar con nosotros de manera mucho más cercana. Tanto que Jesús pudo comer o comió con sus discípulos ese día. Ahora, ¿por qué el Señor no se nos aparece tan frecuentemente como a ellos en aquel tiempo? Es bien sencillo, porque hubo un intercambio, hubo un cambio. Hubo un momento en el cual Él dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Él iba a poder estar con todos nosotros. Entonces Él se fue. Después de este tiempo, pasó 40 días, después de este tiempo ascendió o fue llevado por ángeles a la presencia de Dios en su forma, no de hombre, en cuerpo. Porque ya no era un hombre común y corriente. Fue el primogénito de los resucitados, una nueva especie, una nueva raza. Ya nosotros estamos como en un capullito, ¿verdad? Esperando, ya tenemos ahí, estamos en el capullo, el Señor nos dio la vida nueva y esperamos la resurrección, porque en el día en el cual el Señor venga por nosotros, ya sea que hubiéramos muerto o que fuéramos arrebatados, Él nos va a levantar en el cielo y nos va a perfeccionar. Vamos a ser como Él. El cuerpo que Él tiene actualmente, nosotros lo vamos a tener. Y eso está más cerca de lo que usted cree. No porque usted se le esté sumando los años, sino porque el Señor sí ya viene. El Señor sí ya está acelerando sus pasos para poder estar con nosotros prontamente. Y por eso usted tiene que estar más consciente de todas las cosas que del Señor son. Mire lo que, cómo termina. 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Quiere decir que era necesario la ley para que esto se cumpliera? No, la ley estaba para que hubiera un testigo de que Dios lo dijo de antemano y que lo iba a cumplir. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Mire, cada vez que usted lea la Biblia, pídale al Señor que le abra el entendimiento. Dígale, Señor, ayúdame a entender lo que dice aquí. Abre mi mente a los pensamientos, a las cosas que tú quieres decir. No lo lea humanamente. No lo lea como que está leyendo el periódico. Yo sé que ni leemos el periódico. Como que está leyendo noticias en internet o en alguna red social. No lo lea como que es un libro de texto, porque no es un libro de texto. Es un libro que tiene un código, y ese código Dios lo da para que se revele el mensaje que Él encriptó o metió dentro de él. La palabra es un libro que contiene el Espíritu mismo de Dios. El Espíritu de Jesús está metido dentro de la Escritura que usted tiene allí en su Biblia y aún en su dispositivo digital. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde aquí, desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre para vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Le voy a leer el final de esa parte, pero en el libro de Juan 20, 21 y 22 dice: entonces Jesús les dijo: vosotros, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Aquí sucedió el cambio, o empieza, mejor dicho, el cambio de la persona que iba a estar con nosotros. Jesús subió al cielo y el Espíritu Santo, que era la promesa, lo que el Padre había prometido, inicia su jornada aquí con nosotros hasta el día de hoy. Amén. Entonces mire qué impresionante, porque Dios no nos dejó solos, nos mandó a otro como Jesucristo, que puede estar con todos nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque Él, siendo la promesa se cumplió. ¿Cuántos han recibido el Espíritu de Dios? ¿Cuántos conocen el Espíritu de Dios? Levante su mano. Entonces, si usted conoce al Espíritu Santo, quiere decir que el Padre cumplió. Y si el Padre cumplió, quiere decir que Jesucristo subió donde estaba el Padre. Porque Él dice: yo iré al Padre a pedirle que cumpla su promesa de enviar al Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Entonces Jesús sí subió al cielo y sí pidió al Espíritu Santo. Y como Jesús subió al cielo, ¿qué es que aquel que subió sino aquel que descendió primero? Dice la Escritura. ¿A dónde descendió? Quiere decir que Jesús no solo subió de la tierra, sino descendió a las partes más profundas de la tierra para quitarle el poder que la muerte tenía sobre todos nosotros. Y si Él bajó y a la vez subió, quiere decir que sí resucitó. Dicho de otra forma, si usted conoce el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo le ha hablado, si el Espíritu Santo le ha tocado, es confirmación de que Jesucristo sí resucitó. Cada vez que el Espíritu Santo se acerque a usted, sepa usted que le está recordando que Jesús sí resucitó. ¿Por qué le digo esto? Porque el punto más crítico de nuestra creencia es que un hombre, entre comillas, un hombre o Dios, Jesús, en el cuerpo de un hombre, murió y resucitó. En eso consiste nuestra fe, en que Jesús resucitó y que nosotros si creemos en Él, vamos a ser también resucitados juntamente con Él. Amén. ¿Usted sabía que nosotros somos los únicos locos que creen eso? ¿Sí sabía o no sabía? Yo le estoy diciendo los que creen, muchos lo saben, pero son pocos los que lo creen. O sea que usted dentro de algún tiempo, que todavía no sabemos cuál es, va a tener un cuerpo perfeccionado. Va a poder, si usted quiere, traspasar paredes, puertas, aparecerse en un lugar y desaparecerse de otro. ¿Sabía usted? Un cuerpo que está diseñado para estar en una dimensión distinta a la que nosotros vivimos hoy. El reino de los cielos, los lugares celestes. ¿Dónde están los lugares celestes, mi amado? Dígame. ¿Dónde cree usted que están? No es la barriada celeste. No. Eso está en los aires, en los cielos, en un lugar que nosotros no conocemos. El espacio, no, ese no es. Eso es parte bueno, eso es otra historia. Otro día le hablo de eso. Pero su cuerpo va a tener otras capacidades que hoy no tiene, por causa de que Jesús resucitó. Él sí se levantó entre los muertos. Y muestra de ello es que nos dio la garantía del Espíritu, las arras del Espíritu. El hecho que tú tengas al Espíritu de Dios quiere decir que todas estas cosas y muchas más que no estoy diciendo son para ti también. Usted sabe que usted no va a morir. Usted va a dormir, pero no va a morir.
Si el Señor no viene antes de que sea su tiempo para que usted duerma, usted no va a morir. Solamente va a ir a un lugar esperando la redención de los hijos de Dios. Cuando el Señor venga por nosotros a levantarnos, usted se va a poner en un lugar de espera. ¿Sabía usted? ¿Qué creen los demás? Los demás creen, muchos creen que no hay más vida. Y por eso quieren vivir esta lo máximo que se puede y hay que disfrutarla porque solo tenemos 60, 50, 70 años, 80 los más viejos. Y eso es todo lo que hay. Y tenemos que aprovecharla. ¿Pero qué serán 80 años comparado a una eternidad? Bueno, no hay una eternidad, a la eternidad. No, pastor, pero es que la vida es para gozar. Corta vista. Vista de hoy. Vista de 5 años. Vista de 10 años. Vista de 20, 30, 40. ¿Qué visionario vio los siguientes 50 años? Pero en la carne no vio nada. Pero si usted piensa que el hecho que Jesús murió y resucitó abre la puerta para que tú y yo no muramos, te tiene que decir que tu visión se tiene que ampliar. Esta vida solo es un corto tiempo que estamos esperando que Jesucristo se manifieste en nuestra propia vida y en nuestro propio cuerpo. Entonces las decisiones son diferentes cuando usted sabe que le falta mucho por andar. Si tú y yo hiciéramos una apuesta a ver quién llega primero, sea caminando, corriendo, gateando, saltando, como a ti te guste. De aquí a la otra calle, 100 metros, probablemente corramos a la mayor velocidad que podamos. Pero si yo te digo que vamos a correr 1 kilómetro, probablemente ya no corres tan rápido porque sabes que tienes que seguir avanzando. Y si yo te dijera que fueran 10, yo creo que la mayoría de nosotros empezaríamos caminando. Y si fueran 20, vamos más despacito, ¿no le parece? ¿O cree usted que saldría corriendo los 100 metros que puede correr y después tiene que descansar 5 minutos? No, se dosifican, se toman decisiones diferentes. Usted trataría de mantener su ritmo por los siguientes 2 horas. Respirar bien, irse hidratando. Quizá puede medio camino comer algo porque su decisión es distinta que cuando quiere vivirlo todo al mismo tiempo y generar el máximo que usted puede. 100 metros estoy de acuerdo, todos podemos hacer el esfuerzo. ¿Cuánto tiempo lleguemos a hacer en los 100 metros es otra historia? Pero todos podríamos llegarlo a hacer. La historia con el Señor o la vida con el Señor es igual. Usted tiene que comprender que hay una vida muchísimo, hay una vida eterna esperando por usted. Entonces esta breve vida pasajera que tenemos no es tan importante en cuanto a las cosas del mundo y a la vida en sí misma, sino en cuanto a buscar agradar a nuestro Señor. Jesús la muerte no lo pudo detener, no lo pudo contener. Hebreos 2:24 dice: habiendo soltado los dolores de la muerte por cuanto era imposible ser retenido por ella. Él venció a la muerte y por eso tú y yo podemos comprender y tenemos que creer que tendremos vida eterna. Y Dios, que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con su poder. Y dice finalmente: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Un día como hoy te tiene que recordar que Dios tiene un lugar especial preparado para ti. No cualquier lugar. Mi amado dice que Dios nos fue a preparar moradas donde nosotros vamos a vivir junto con Él. Él no nos fue a preparar un rinconcito y tira ahí una sábana, una almohada y un petate. ¿Sabe qué es un petate? Acomódese ahí y dése por dichoso que le dimos entrada aquí al cielo.
Él está preparando una casa para ti, un lugar especial para ti. Ahora, ¿cómo se imagina ese lugar? Un apartamentito, sala, cocina, comedor, una habitación, un baño, pequeñito. Si usted entra, se tiene que salir el sol, porque es tan pequeño. ¿Cómo se lo imagina usted? Yo me imagino una gran casa. Yo no sé si soy muy pretencioso, pero yo me imagino una gran casa. Yo me imagino realmente como una mansión. Hay unas versiones que dicen que Él fue a prepararnos mansiones en los cielos. Una mansión. No sé qué quiere decir una mansión para usted, pero la mía es grandota. Tiene grandes jardines. Y yo sé que Él va a poner algo mucho más hermoso que un jardín, de lo que yo considero más hermoso. Si las calles son de oro y el mar de cristal, y usted quiere meter monte ahí en su casa, seguramente son unas cosas que ni siquiera podemos imaginar. Eso está haciendo hoy el Señor. El Señor está intercediendo ahorita mismo por ti, 24 horas al día, todo el tiempo le está hablando bien a Dios de parte tuya. Aun cuando estamos cometiendo errores, Él está hablando bien, Él está intercediendo delante de Dios. O sea que cuando nosotros pensamos que estamos en el peor momento, Jesucristo más está hablando de ti. Él es el pastor de nosotros. El gran pastor de las ovejas, le llama la Escritura. ¿Qué hace Jesús en el cielo? Nos pastorea. Ay, pastor, pero no viene el domingo a predicar. Claro que sí está predicando. Ahí está su Escritura. Él está hablando. ¿Se acuerda que le dije que en cosas comunes, si nosotros abrimos los ojos del Espíritu, usted va a ver al Señor? O sea que este mensaje te lo vino a dar a ti. Sí, la cosa es contigo. No es con todos nosotros, es contigo. ¿Qué te vino a decir el Señor? Mire, nadie pudo vencer a la muerte. Ponga la religión que usted quiera, la que usted quiera. Nadie dice que pudo vencer a la muerte. Esos dioses falsos ofrecen una mejor vida en la reencarnación. Eso sí, le ofrecen que usted se va a venir de vuelta como que es mariposa, como que es colibrí, gusanito de la fiebre, marranito en los mejores casos. Eso cree la gente. Otros ni siquiera le ofrecen nada, solo le ofrecen ayudarle ahora, en su vida ahorita, y ya. Pero solo Jesucristo venció a la muerte. Y no solo es que Él la venció, es que abrió el camino a la vida eterna para todos aquellos que creemos en Él. Si usted cree en Él, usted sepa que usted no va a morir. No se va a morir, mi amado. De verdad se lo estoy diciendo. Le van a dar un nuevo cuerpo, le tienen una casa preparada, le tienen toda la autoridad de Jesucristo, también a usted que es la iglesia, porque Él fue puesto por cabeza sobre todas las cosas y primeramente a la iglesia, dice. Dice que juntos vamos a gobernar con Jesucristo y vamos a juzgar. O sea que usted no está llamado a ser un pordiosero en el reino de Dios. Usted va a ser hecho rey y sacerdote para Dios, dice el libro de Apocalipsis. No, mi amado, usted no me lo está creyendo. El hecho que Jesucristo se levantó entre los muertos confirma que usted va a ser un sacerdote en el templo de Dios. Confirma que usted va a ser un rey en el reino de Dios y que va a gobernar sobre naciones, va a sojuzgar naciones y va a estar juntamente con Cristo sentado en lugares espirituales.
Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, y si tú vas a estar sentado con Jesucristo a la diestra de Dios, también vas a estar sentado. No, mi amado, usted comprenda lo que le quiero transmitir hoy. La grandeza de lo que Jesús vino a hacer al haberse levantado de entre los muertos. Era tan grande y tan poderoso lo que Dios hizo en la vida de Jesucristo y por medio de Jesucristo, que el mayor mal que pudo haber existido para cualquier hombre, porque Él lo enfrentó como hombre, no le pudo detener. La muerte perdió, y aunque le pateó el tobillo, Jesucristo levantó aquel galardón, aquella victoria, y lo entrega hoy a todos aquellos que creen en Él. No es para todos, es para los que creen en Él. No es para el que va a la iglesia, es para aquel que cree genuinamente en su corazón que un día como hoy la tumba se abrió. Aquella piedra que tapaba aquella tumba fue movida de alguna forma, y Jesucristo, lleno de luz, lleno de poder, con toda la autoridad que Dios le entregó, salió de aquella tumba para empezar un nuevo tiempo, el tiempo en el cual iba a bendecirte a ti, a tus hijos y a las generaciones detrás de ti. Hoy nosotros somos generaciones de creyentes. Otros creyeron antes que nosotros y recibieron con su corazón abierto estas buenas nuevas. No vas a morir. Dios te va a rescatar, y no te rescatará para vergüenza, te rescatará para honra, porque te va a poner por cabeza de muchos otros. Él, dice la Escritura, a Él, por la supereminente grandeza del poder de Dios, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Le sentó sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No es para este tiempo nada más, sino para el tiempo que viene después de este. Pero no solamente eso pasó, porque la Escritura dice que Dios sometió todas las cosas debajo de sus pies, y nos lo dio a nosotros por cabeza, sobre todo a la iglesia, la cual es su cuerpo y es la plenitud de aquel que todo lo llena en Él. Este lugar que nosotros llamamos iglesia, más allá del lugar, sino este cuerpo espiritual de Jesucristo que le llamamos iglesia, es la corporación, es el grupo más poderoso de todo el universo. Solamente que a nosotros se nos olvida, a nosotros a veces lo ignoramos, pero somos el cuerpo de aquel que fue puesto por nuestra cabeza y que está a la cabeza de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo nombre que se nombra. Sobre todos ellos fueron sometidos y puestos debajo de sus pies. Es que esa cruz se quedó pequeñita. Esa cruz se quedó pequeña comparado con la gloria y la gran victoria que Jesucristo logró por medio de aquel intento de destruirle, de aquel intento de callarle, de aquel intento de detenerlo, llamado una cruz. Esa cruz no le hizo mayor cosa. Pastor, pero Él murió. No, Él no murió. Él dio su vida por ti y por mí. Él voluntariamente entregó su vida por ti y por mí. Y se sometió a todo esto para poder traer bendición a su pueblo. Tú tienes autoridad. Tú tienes poder. Tú tienes sobre todas estas cosas que un día nosotros creímos que nos iban
a detener o que eran mayores que nosotros, por causa de que muestran con mentiras y con engaño su poder, Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y ahí mismo le dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús salió de la tumba, le quitó el poder a la muerte, fue puesto sobre todo principado, poder, autoridad. Él es capaz de romper toda maldición. Todo ser espiritual o corpóreo está sujeto a lo que Él diga. Y esa autoridad que Dios le dio sobre todo nombre que se puede nombrar, fue dada a ti y a mí, como su iglesia, como su cuerpo. Por medio de nosotros se manifiesta ese poder, se manifiesta esa autoridad. Dicho en otras palabras, a través de tu vida el poder de Dios se manifiesta. Aún en contra de todo aquello espiritual que se levanta en contra de Dios, de la maldad, de las tinieblas, de la injusticia, tú tienes poder sobre ella. Aún la muerte no te va a hacer nada. Tienes poder sobre la enfermedad, porque si pones tus manos sobre el enfermo, si oras por aquel enfermo, la Escritura dice que va a sanar. Cuando Jesucristo salió de aquella tumba, junto consigo liberó el mayor poder que cualquier ser humano ha tenido en la historia. No se lo dio a cualquiera, se lo dio a su iglesia. No es un poder para gobernar a otros hombres, no me malentiendas. No es un poder para manipular hombres. No es un poder para que le saques dinero a hombres. Es un poder para bendecir, para partir y para dar. Es un poder para bendecir, para compartir y para dar con generosidad. Ese es el espíritu de las buenas nuevas que Jesucristo trajo. Él trajo todos estos beneficios y todo este poder para que tú lo puedas compartir con otros, para que tú en el nombre de Jesús conquistes aún los poderes de las tinieblas. Tú puedes conquistarles. Así que este día tú tienes que celebrar. Tu fe se tiene que disparar. Tu fe tiene que aumentar por causa de que Jesucristo sí resucitó. Y que el Espíritu Santo es la garantía de que Él sí resucitó. Si tú tienes al Espíritu de Dios, ten por seguro que Jesucristo se levantó entre los muertos. Si tú tienes al Espíritu de Dios, ten por seguro que toda autoridad en el cielo y en la tierra le fueron dadas. Si tú tienes al Espíritu de Dios, ten por seguro que ninguna enfermedad puede hacerte frente. Así que esta mañana, en lugar de tener llanto, en lugar de tener lamento, empieza a gozarte, porque Cristo resucitó de entre los muertos y Él te regaló al Espíritu de Dios, y el Padre mandó a su Espíritu para que estuviera contigo,
para que no estuvieras solo y para que vivieras cada una de estas promesas, cada una de estas verdades que Él preparó especialmente para ti. Levanta tus manos y deja que el Espíritu de Dios hoy abra tus ojos para lo que el Señor está haciendo en tus días. Quizá como aquellos hombres habías caminado con el Señor y no te habías dado cuenta. Quizá como aquellos hombres tus días parecía que no estaba el Señor. Pero esta mañana vengo a decirte que el Señor ha estado contigo todo el tiempo. Y aunque tú no lo habías visto, pensabas que era otra cosa o alguien más, era el Señor mismo hablándote. Hoy el Señor empieza a abrir los ojos. Hoy quita ese vendaje de los ojos y Él devela los ojos. Y así como aquella luz en medio de lo más profundo de las tinieblas empezó a brillar, así empieza a brillar la luz del Señor en tus días. En medio del tráfico, en tu hogar, en el trabajo, cuando estás acompañado, cuando estás solo, vas a empezar a ver cosas y de repente el Señor se te va a aparecer. De repente vas a empezar a ver el mover del Señor. Así que hoy levanta tus manos. Dios va a empezar a obrar algo extraordinario en ti. Y aquel poder con el cual Dios levantó a Jesús de los muertos es el mismo que Dios usa para levantarte a ti también. Gracias, Espíritu de Dios.